Bueno, hace tiempo que no hago yo un video sobre algunos comentarios, sobre algunos temas contingentes. Y no quisiera dejar pasar esta oportunidad porque era algo que estaba pendiente. Me acabo de enterar a través de Así Prensa que el Papa recibió un sobre con 3 balas adentro, una especie de amenaza que le hicieron a él. Quisiera recordar que siempre la iglesia ha estado amenazada y hoy día más que nunca se vive esa experiencia de amenaza, ¿no? Donde nuestro país, en Chile, nos quieren dejar fuera de todo lo que tenga que ver con la redacción de la nueva constitución, en donde se quiere desconocer de una u otra forma, sigilosamente, la libertad de culto. Y hace unos días atrás también escuchaba que un audio que estaba circulando en relación con la poca participación del Papa o las pocas palabras del Papa o casi ninguna palabra con respecto a lo sucedido en Cuba y también en Venezuela. Si bien es cierto, podemos ver que sí, que no, públicamente no se ha hecho nada. Pero recuerden ustedes que Pío XII, justamente en la Segunda Guerra Mundial, no dijo ni una sola palabra y sin embargo él estaba haciendo un trabajo silencioso que permitió salvar la vida de más de 700.000 judíos, ¿no? A los cuales se les acogió en los seminarios, en los conventos, se les consiguieron documentos y pudieron salir de Europa, muchos de ellos, para comenzar una nueva vida. Hoy día la iglesia actúa de la misma manera, prudente también, diplomáticamente. Quizás nosotros no entendamos esa situación o nos cueste comprenderla, pero la verdad es que el Papa no deja de hacer su obra sigilosamente también por las circunstancias políticas que están viviéndose en el mundo, esta polarización, esta amenaza de violencia que ustedes ven que también ha llegado al Papa y cómo ha llegado a muchos de nosotros. Yo en lo personal también he recibido amenazas, ¿no? Que de alguna manera nos ponen en una situación como complicada porque de esa manera nos quieren hacer como callar y no decir lo que tenemos que decir. Pero la verdad es que hay distintas maneras de actuar en este ámbito y una de ellas, el Papa, ¿no es cierto?, ha optado por el silencio, pero es un silencio activo, ¿no? Un silencio que está precisamente trabajando, no es un silencio ocioso ni cobarde. Entonces, para que lo tengamos presente y oremos por el Papa también, oremos por la Iglesia, por nuestros obispos, que igual los vemos en silencio, no los vemos hablar, ni decir ni una imagen de ellos siquiera, ¿no? De repente son comunicados que pareciera que fuesen como un poco neutros, pero algo debe haber detrás para eso, ¿no? La iglesia tiene que actuar con mucho sigilo, sobre todo en situaciones como las que estamos viviendo en nuestro país, bueno, y en toda Latinoamérica. No hay que desconocer que esa es una realidad. Recuerden ustedes que la emigración, por así decirlo, de millones de ciudadanos venezolanos, cubanos, salvadoreños, hondureños, también, ¿no es cierto?, de otros países, muchas veces cuando llegan a otras naciones en calidad de inmigrantes, bueno, muchas organizaciones católicas o cristianas son las primeras en estar presentes para acogerlos, porque también ahí vienen hermanos cristianos. Entonces eso no lo podemos olvidar y hay que tenerlo presente, porque la iglesia es madre y no se olvida de sus hijos. Y nosotros, los pastores, estamos llamados a cuidar a nuestro pueblo, de alguna manera a estar presentes, a ser la voz de ellos. Quizás lo que nos falta como pastores, a la mayoría de nosotros los sacerdotes, es el valor para hablar, o quizás la falta de experiencia en este ámbito, porque la iglesia venía de una posición muy privilegiada, que hoy día ya no la tiene. Hoy día ya los políticos no se sacan fotos con nosotros, con ningún sacerdote ni con los obispos. Y si ustedes se recuerdan, un tiempo atrás se peleaban por sacarse fotos con algunos
sacerdotes, inclusive algunos eran muy faranduleros, ¿no? Y hoy día nadie se acuerda de ellos, precisamente porque no suena bien para un político de nuestro tiempo fotografiarse con alguien de la iglesia, porque de alguna manera la iglesia puede ser un obstáculo para conseguir esto, ¿no? De hecho, escuchaba a la diputada Orsini que criticaba duramente a otra parlamentaria porque decía que legislaba para la iglesia o para los chilenos, porque el aborto era un derecho humano. Y eso me parece muy raro, porque si dicen que el derecho humano está centrado en la persecución del Estado contra los ciudadanos, no veo el aborto como un derecho humano, entonces, desde la perspectiva de ellos, ¿no? Porque quedaríamos excluidos todos los demás. Yo lo he dicho reiteradas veces, los derechos humanos, de los cuales tanto se habla, tienen que cambiar nombre, no se pongan un adjetivo que no les corresponde. Ustedes tendrían que llamarse derechos políticos, ideológicos, pero no humanos. Por lo mismo que acabo de decir, porque el bebé no está siendo perseguido por el Estado, ¿no? Son sus propias madres o algunas instituciones que quieren matarlo. Y nadie lo defiende. Ahora, en el caso nuestro, por ejemplo, yo como sacerdote católico y como muchos cristianos en nuestro país, no nos podemos sentir interpretados por ustedes, porque ustedes defienden derechos políticos, no humanos, porque cuando han defendido, por ejemplo, la quema de iglesia, es decir, cuando han atacado la quema de iglesia, la vulneración de tantas personas, la violencia contra sacerdotes, porque ya en el sur ya le dispararon a uno, la violencia contra los evangélicos, la burla, la ridiculización de los evangélicos. ¿Acaso no es una violación de un derecho humano? El derecho a la expresión, a esa que ustedes tanta propaganda le hacen, la expresión, ¿no es cierto?, de la ideología y de lo demás. Si ustedes se pueden expresar, ¿por qué yo como cristiano, siendo chileno, no me puedo expresar de la misma manera? Porque usted no me puede tolerar a mí así como yo lo tolero a usted. Usted me sacará en cara que hay que poner la otra mejilla, ¿sí? Ya la hemos puesto muchas veces, pero ustedes siguen ofendiéndonos y golpeándonos la mejilla, y eso no está bien. Entonces, les recuerdo a todas esas personas, incluyendo la diputada esta, que la iglesia es una institución que existe en Chile, que está formada por millones de chilenos. No somos extranjeros, no somos apátridas, no estamos fuera de la legislación, estamos dentro de la legislación. Nosotros votamos, también tenemos derechos. Por lo tanto, esos derechos que ustedes se autoproclaman, los tenemos también nosotros. Por lo tanto, tendremos que llegar a un acuerdo, a un encuentro en el que pusiéramos en la mesa, ¿no?, el esqueleto de los derechos humanos. Y los derechos humanos, ¿saben dónde ustedes nacen? En los 10 mandamientos, que son la columna vertebral de la moral judeo-cristiana, para que no lo olviden nunca, porque los valores no se sacan así como al azar ni se andan agarrando como moscas, sino que tienen un fundamento antropológico y también religioso. No se les olvide, la vida es un milagro y es un regalo, la vida humana. Y por si ustedes no conocen el relato de la creación, Dios es el que crea todas las cosas, y al único ser que crea como único, irrepetible, y al que le pone algo de sí mismo, y en quien pone sus manos para trabajar, y a quien le pone todo a su disposición, es al ser humano. No es a los animales, no es a los pájaros, como algunos andan diciendo por ahí, ¿no es cierto?, que el gallo viola a la gallina, ¿no? Es el ser humano, lo más hermoso, lo más precioso que existe en el universo. Y así como ustedes proclaman los derechos humanos, exigen respeto por sus ideas, exigen respeto por su cultura, no olviden que si yo no pienso igual a ustedes, no dejo de ser un ser humano, lo sigo siendo, como usted lo seguirá siendo. No nos olvidemos de ese pequeño detalle. La iglesia seguirá trabajando, aunque sea en la clandestinidad como en China o en otros lugares en donde la iglesia ha sido perseguida duramente y donde ha cobrado millones de víctimas, que ustedes no quieren reconocer porque no les da el coraje
para reconocer los millones de muertos por la intolerancia religiosa y la persecución contra el cristianismo en el mundo. Pero nosotros tenemos fe. El Señor nos da el valor, nos regala la gracia, nos regala la fuerza. Dios les bendiga a ustedes, nos bendiga a nosotros, nos dé la capacidad de amarlos y de orar siempre por ustedes. Es decir, por aquellos que no piensan como nosotros, que no nos aman. Nosotros como cristianos respondemos con amor y oración. Que Dios les bendiga.